profesora, soy abogada, Okay. he sido directora del periódico Vanguardia Manantial Informativo, pero sobre todo he sido promotora cultural, fundadora de la Asociación del Niño Abandonado, Okay. que se dedica a apoyar a los niños de escasos recursos, a los niños que han sido víctimas de problemas de todo tipo social. Fundadora del Tloquenahuaque, multiconocido colegio, Claro. centro de cultura, porque aparte del colegio fue centro de cultura, y tuve la oportunidad, la vida me brindó la magnífica suerte de poder tratar a los grandes artistas del siglo XX de México Okay. y de otros países. Entonces tuve la oportunidad de poderme enlazar con todos ellos, de hacerme grandes amigos. Y yo recuerdo haber estado en el Museo de Antropología e Historia a los 12 años y yo me enamoré del museo. Entonces jamás me imaginé que con los años yo iba a ser amiga, modelo, Claro. comadre de algunos de los grandes expositores que tienen obras ahí y que afortunadamente me brindaron su amistad, su afecto y su apoyo para que yo pudiera pues tener un acercamiento interesante con el mundo de las artes plásticas de México y de América Latina. Pues digo, qué gran oportunidad de vida, ¿no? Y es parte de lo que nos vienes hoy a compartir. Datos personales igual y muy relevantes sí, claro. sobre Frida Kahlo. Quiero hacer, la invitación para todos aquellos que nos están acompañando en este momento, que si tienen alguna duda, que quieren hacer algún comentario, está abierta la posibilidad. Aquí vamos a estar leyendo lo que ustedes nos puedan compartir y nos vas a hablar sobre datos interesantes sobre Frida Kahlo. Así es. Bueno, yo creo que Frida Kahlo es el grupo, pertenece a un grupo de mujeres que están buscando esa autonomía femenina, esa libertad de expresión artística, humanista, de mujeres del siglo XX. Frida Kahlo es una mujer que, hago la aclaración, yo uso mucho la ropa tipo tehuana, Okay. pero no porque precisamente la admire mucho, ni porque, es más, no es a lo mejor mi máximo ídolo, sino porque realmente a mí me encanta la ropa desde niña y por eso es que la uso. Claro. Frida Kahlo es una mujer que tiene triple admiración por muchos aspectos. Frida Kahlo es una mujer que nace en el seno de una familia de un padre judío alemán, con una madre extremadamente católica, Matilde Calderón, la mamá, y desde niña tiene muchos problemas de salud. Ella a los 3 años llegaba, por ejemplo, que la cargaba la muchacha, cuando su hermana Cristina, que es 11 meses, perdón, más chica que ella, pues llegaba con esta situación de que era más autónoma y Frida traía problemas de salud. A los 6 años le detectan la poliomielitis. Posteriormente vive muy cerca de su padre. El papá es un personaje muy interesante. Cuando llega a Veracruz, al papá, el apellido en alemán es Kulo. Entonces, cuando llega a Veracruz le dicen, usted no puede apellidarse así, y cambia el Kahlo por ese nombre, por ese apellido real, y se casa, fallece su primera esposa y se vuelve a casar con la mamá de Frida Kahlo, que era una oaxaqueña, una persona muy, muy religiosa que le fomentó mucho esa parte a Frida, que posteriormente vamos a ver ese gusto que Frida tiene por guardar los exvotos. Los exvotos, que es una parte cultural muy importante de México, que más adelante vamos a narrar. Entonces Frida nace en el seno de esa familia en Coyoacán. El papá se dedica prácticamente a ser fotógrafo oficial de Porfirio Díaz, lo que le da una calidad de vida con cierta holgura económica. Estudia en el Colegio Alemán en México, viven en Coyoacán, en la Casa Azul, y Frida es una mujer muy inquieta. Ella de los 2000, casi 2000,
1930 y tantos alumnos que tenía la Escuela Preparatoria Nacional. Ya está. De la edad infancia nos vamos a la etapa de Frida, cuando ella prácticamente ya está en la preparatoria. Frida son 35, 38 alumnos, mujeres, y los demás son hombres. Entonces ella busca siempre salir adelante. Diego Rivera estaba pintando en ese momento la escuela preparatoria con sus murales, con este movimiento tan importante artístico que tuvo México, y ella le dijo a las amigas, dice, yo con Diego Rivera me voy a casar. Diego Rivera ya era un personaje. Diego Rivera es un personaje mundial porque pasa muchos años en Europa, tiene dos mujeres muy importantes en Europa. Cuando llega a México, regresa después de la Revolución Mexicana, se une con otros artistas como el Dr. Atl y La Triada, que forman el Sindicato de Obreros, de Pintores y Escultores de México, y a través de José Vasconcelos, pues ellos tienen la oportunidad de abrir los murales para sacar ese movimiento muralista. Entonces, únicamente en México, en la historia del arte, es movimiento muralista los que eran miembros del sindicato. Aunque hoy hay pintura mural, no está contemplado históricamente como parte de ese movimiento. Entonces, Frida se casa con Rivera en contra de la voluntad de la madre. La mamá decía que era como cazar un elefante y una paloma, por la diferencia o bolonga figura que tenía Diego Rivera. Y teníamos en el caso de Frida, que era muy delgadita, ella medía unos 55, unos 57 de estatura, muy delgada, pero era una mujer que le gustaba mucho la pintura. Ella era con una tendencia de izquierda, de política izquierda, de tal manera que ella se hace novia de Alejandro Gómez, y es Alejandro el líder de los Cachuchas, es un filósofo y político mexicano que se hace novio de Frida. Un día viniendo de la escuela preparatoria, se accidentan y tienen un terrible accidente. Ellos, se le atraviesa a Frida un tubo que le sale de la columna, ella misma lo pone, que es como haberle dado un puyazo de toro, que le atraviesa la pelvis, le atraviesa la columna y la matriz. Entonces ella tiene más o menos alrededor de unas 20, 25, si no es que más fracturas. Un pie se le fractura en 11 fracturas, o sea, realmente ella queda demasiado mal, que eso le agregamos el problema que tiene la poliomielitis, entonces pues acrecenta mucho sus problemas. Entonces cuando ella en la preparatoria ya ocurre este accidente, pues Alejandro, el novio, se empieza a alejar de ella empieza a perder muchas cosas, empieza a padecer muchos problemas, todavía más que le traen, la tenían que colgar de la cabeza por todos los problemas de las úlceras y todo lo que le conlleva la enfermedad. Y aquí viene la cosa más interesante. Frida siempre decía que habían tenido dos accidentes muy fuertes en su vida. Uno era el accidente en el tranvía y en el autobús, y el otro era Diego Rivera. Entonces, cuando ella se casa con Diego, hay una mujer que influye mucho en ellos, que es Tina Modotti. Tina Modotti es otra de las grandes guerreras de las mujeres que lucharon porque la libertad femenina se diera en este país, educado social, políticamente, por el machismo que ha predominado hasta la fecha en la fecha, claro. Entonces, ella es una de las grandes impulsoras de este movimiento, y a través de su política, ella intenta continuar con esta lucha. Hay quizás yo no sea una referente muy interesante, porque a mí me toca conocer al maestro Arturo García Bustos, que es uno de los 4 discípulos de Frida Kahlo. Frida Kahlo tiene 4. Cuando la maestra ya se casa con Diego Rivera, obviamente le dan el espacio para que ella dé clases en la Esmeralda. Lleva a sus alumnos, pintan la cantina de la Rosita ahí en Coyoacán. Frida, la maestra,
cuando queda con un problema otra vez de salud, la envían a su casa y la escuela La Esmeralda les dice a los alumnos que quien guste ir a la casa de la maestra, en la escuela, la Academia de la Esmeralda, tan famosa, tan importante, hablando históricamente para México, les van a pagar los viáticos, si van a ver a la maestra. Solamente 4 discípulos fueron: Arturo García Bustos, Arturo Estrada, Guillermo Monroy y Fanny Rabel. Entonces ellos mismos se nombraron los Fridos. Entonces yo tuve el privilegio de conocer hace más de 25 años al maestro Arturo García Bustos y a su esposa, la maestra Rina Lazo, la pintora guatemalteca mexicana, que fue la discípula de Diego Rivera. Entonces, todo lo que yo sé, o que viví, o que les pregunté a los maestros, porque tuvimos muchísimo contacto, muchísima comunicación, pues abrieron mi forma de ver y de tener un criterio en base al afecto, admiración y cariño que ellos le profesaban, que eran discípulos. Claro. Entonces, a lo mejor hay cosas que se contraponen, por ejemplo, con lo que dice una gran crítica, que fue la maestra Raquel Tibol. Raquel Tibol es una crítica severa, muy dura, porque ella es de origen argentino, pero se va a Chile. Entonces, Raquel Tibol conoce al maestro Diego Rivera en Chile y viene a México invitada por el maestro Rivera. Entonces, primero llegó a la casa de la maestra Frida, que dormía en la recámara con Frida, y luego salieron enojadas porque la maestra Raquel Tibol era muy complicada. Por ahí tengo yo una foto, no sé, juegas con el maestro Mario Reyes y su esposa, y se nos atraviesa en la foto la maestra Raquel Tibol, que era periodista y crítico de arte. Y entonces termina en discusión con Frida, y el maestro pues se la lleva a su taller porque ya no tiene a dónde dejar claro, donde pueda vivir, claro. Entonces, Raquel Tibol puede ser una crítica muy severa. Ella hace observaciones muy importantes sobre la vida de Frida, por ejemplo. De los 4 abuelos de Frida, tienen una lista de enfermedades muy grande los abuelos. Entonces, Frida viene con esas memorias, con esa cuestión propiamente de tener karmas, claro, de familiares, sí, de muchas enfermedades. Y entonces, aquí viene una parte. Raquel Tibol ha sido una de las críticas más severas, pero también puede ser muy cercana. Cuando la maestra se desarrolla en Esmeralda, todo lo que tiene que sufrir, por ejemplo, otro dato interesante me lo da mi amiga Cibeles Senestrosa, la hija del gran Andrés Senestrosa. Dice, mira, cuando yo llegaba a la casa de Frida y del maestro Diego, que llegaba mi papá y mi mamá, entrábamos a la recámara de Frida y empezaban a contar chistes. Pero conforme iban subiendo de tono los chistes, dice, me iban sacando. Dice, o sea, vete a jugar. Y yo tenía que salir a jugar con los choloescuincles, con el venado, que el venado que tenía se llamaba Granizo. Un dato que muy poca gente sabe, o que muy poca gente recuerda. Claro. Granizo era el venado de la maestra, tenía el oro, tenía los changos, la maestra era muy amante de los animales. Como ella no podía concebir, de hecho también no estaba dentro de su voluntad tener hijos, ¿eh? Okay. Frida Kahlo había comentado, le decía a su médico de confianza, que no tenía mucha disposición porque ella tenía muchas enfermedades. Entonces yo creo que pensaba también que si se moría joven, ¿quién se iba a quedar? Diego Rivera tiene una historia extraordinaria, para sacar una historia como es de un libro, porque él casi rechazaba a los hijos, Rivera, por una historia muy dura y muy severa que él tuvo de niño. Entonces yo creo que la maestra tendía mucho a ser como un poquito repelente a esta parte de los hijos. Cuando Frida Kahlo se casa, es una mujer que se dedica a atender al maestro Rivera. La comida, porque aquí en Tehuacán vino Lupita Rivera Marín, a tu casa, a mi casa, la hija del maestro Diego Rivera. Ellos tienen una fascinación por el tipo de comida mexicana muy especial. Okay. Me cuenta la maestra Rina Lazo que cuando ella llegó, la primera vez que el maestro Rivera le invitó a comer en su casa, dice, ella estaba guisando, dice, Frida estaba, y cuando voltea y me ve, no le gusta mucho, como que...
Y entonces el maestro Rivera le dijo, mira, es que es mi discípula de Guatemala, ella es Rina Lazo, Rinita. Y ya, pero dice que Frida como que de momento no le fue muy a gusto. Sí, porque era muy guapa la maestra, Claro. Rina. Entonces dice, pero realmente los maestros a mí me comentaron que, por ejemplo, Rina siempre tendía a ser una mujer muy feliz, que lo que plasma en sus obras no necesariamente tiene que ser lo que ella sienta, porque ella nunca lo demostraba. Ella siempre dice, todos los días tenía flores en la cabeza. Entonces, como tenía el problema de la poliomielitis y problema con la pierna, que una pierna la tenía más delgada, que usaba 3 calcetines para emparejar la pierna flaquita con la pierna gorda, entonces usaba 3 calcetas, la maestra Frida. Entonces, pues tenía que usar los vestidos típicos que le cayeron al centavazo porque prácticamente le ocultaban sus problemas, disminuir, ¿no? Claro. Entonces, siempre estaba contenta, ella era amable, era una persona muy comprometida. Yo siempre le pregunté al maestro que si era con tendencia homosexual. El maestro dice que no. El maestro Arturo, que es uno de sus discípulos y de los hombres más cercanos y de más confianza, dice que no. Lo que pasa es que cuando la maestra Frida cae enferma, lo que hace el maestro Rivera es aceptar a una pareja de mujeres lesbianas para que la cuidaran, entre ellas se turnaban. Maestro Rivera siempre trataba de demostrar que él pues aceptaba a toda la gente, ¿no? Claro. Y que no le importaba ni su condición ni social, ni económica, y mucho menos sexual. Entonces, ella era afectuosa y cariñosa con todos. Hay una etapa de Frida que es cuando se consagra recién casada en los primeros años, en el primer matrimonio, porque después se vuelven a casar. Y en el primer matrimonio se dedica de lleno a cuidar al maestro, la comida, le lleva... Ser la esposa. Y además la pintora. Raquel Tibol contaba que Frida Kahlo era mala pintora, que yo también ahí pongo una pausa, porque realmente dice que el maestro Rivera llegaba a terminarle los cuadros, ¿no? O sea que él le corregía y los terminaba Rivera. Algo puede ser porque a lo mejor no era, además ella tuvo la limitante, ella de niña, cuando se cayó enferma, lo que tenía que hacer, el papá le regala un caballete, la mamá le regala el caballete, y el papá le regala los óleos, y entonces ella acostada tiene que estar pintando. Entonces tiene limitantes, y realmente hay otro valor estético para mí, más importante, en la pintura de Frida Kahlo, que el hecho de que ella haya sido una gran pintora. Tenemos esa etapa de Frida, la dedicada a la casa, la hogareña, cuando dentro de los amores, también le pregunté a la maestra Rina Lazo, maestra, ¿y era cierto que esta mujer llegó el maestro Rivera? Dice, bueno, dice, pero era pues, ¿a quién le dan pan que llore? Dice, claro. Porque era la maestra, dice, ¿a quién le dan pan que llore? Y era enojón, como lo ponen en la película con Ofelia Medina, que lo ponen enojón, ¿no? Dice, no, dice, yo jamás lo vi enojarse. Dice, solamente una ocasión que subí, dice, porque estábamos arriba en el andamio, está pintando y bajan, pero la pintura del fresco es como que van repellando con el yeso y van pintando, entonces repellaron y vuelve a bajar y vuelve a subir. Entonces ya fue cuando se molestó el maestro y se fue la única vez que yo lo vi en 12 años de ser su discípula que se enojó. Entonces realmente no era ese tipo de... Rivera era pinceles en los dedos. O sea, estaba el maestro pintando desde la mañana hasta la noche. No tenía otra... Era su pasión. Es más, alguien un día me comentó un detalle. Dice, veníamos en un tren y el maestro Rivera pintó ahí en el tren y que les dijo, oiga, ahí dejé un dibujo. Y todos corrieron cuando él ya lo habían arrancado, ¿no? O sea, porque Rivera era realmente él se dedicaba nada más a la pintura. Dejaba a los hijos, dejaba todo. Entonces, la maestra Frida se enrola con Cristina, su hermana, que además era la consentida de Rivera, se enrola y de Frida, sentimentalmente, decía que compraba 2 muebles el maestro Rivera, unos para Frida y el mismo para la hermana. Entonces se molestó, ella se divorció, se
lo dejó, se fue a vivir sola, se cortó el cabello, no por temas lésbicos, yo creo que eso lo hacía por una rebeldía social, claro, porque realmente las mujeres antes no podían ni usar ni pantalones, claro, ni el cabello corto, claro. Entonces como que más bien la maestra buscaba como reivindicar el género, porque las mujeres como Naui Olin, como María Antonieta Rivas Mercado, como la maestra Frida, como le puso la maestra Elenita Poniatowska a Elena Garro, La molécula inquieta, a María Izquierdo, que quiso pintar murales y no se lo permitieron. O sea, eso es serie de las mujeres que realmente lucharon para que hoy tuviéramos un poquito más de libertad, ¿no? Claro. Entonces, esa parte de vida que le compete prácticamente a la maestra, pues se divorcia, se rompe con el esquema. Después viaja a San Francisco y ahí se casa por segundas nupcias con el maestro Rivera, pero ya no es la misma Frida. Cambia radicalmente. Es un nuevo matrimonio y es una nueva dinámica. Sí, ella ya trae una libertad. El maestro Rivera sabe de su sufrimiento, la apoya, la quiere, la cuida, pero ahí nos encontramos ya con una Frida muy diferente. La maestra en ese momento ya es cuando tiene amores con algunos personajes como Trotsky, el líder revolucionario, con otro gran fotógrafo norteamericano que era muy guapo. Entonces ella empieza a tener otro tipo, la relacionan sentimentalmente inclusive con María Félix. A mí me comentaba el maestro Arturo García Bustos algunos detalles interesantes de la relación de María Félix con los maestros, tanto Frida como con el maestro Diego. Entonces dice, nunca, siempre tuvieron una relación de mucho respeto. Más bien, la maestra Frida siempre quiso ser cariñosa y afectuosa con todos. Y eso pudo haberse malentendido. Siempre, es que como que de eso han sacado mucho provecho los escritores. Claro. El maestro Arturo, yo sí fui muy enfática para preguntarle, maestro, o sea, ¿realmente usted considera que era lesbiana? Y dice, no, ella tenía sus amores, pero yo no creo que, sino que ellos trataron de mostrar que eran abiertos y francos, claro, ¿no? Entonces, algún día el maestro Raúl Anguiano, el famoso pintor Raúl Anguiano, que tuvo el privilegio de conocer, ser su amiga, me invitó a ser modelo en 1996, él me decía que en la casa de la maestra Frida, cuando hacían las fiestas, dice, bueno, hacían licor hasta en la tina de baño. Y eso también me lo confirmó el cronista de Coyoacán, el maestro Luis Everard Dueno, que era cronista de Coyoacán. Dice, bueno, Frida era dixómana, yo la conocí, yo la traté. Entonces ella fue parte del problema, porque inclusive Frida decía, quise ahogar mis penas, pero aprendieron a nadar. Entonces claro, ella siempre trataba como de justificar. Raquel Tibol, por ejemplo, de quien ya mencioné, claro, decía que se tenía que poner ya al último narcóticos, o sea, como la heroína, porque los dolores y los sufrimientos eran terribles. Entonces, claro, eso orilló a Frida a mucho sufrimiento. Esta Frida, de la segunda etapa de matrimonio con el maestro Rivera, cuando regresan, otro gran artista también, como fue el maestro Juan O'Gorman, el que pintó todo lo de la UNAM, el maestro Juan O'Gorman les construyó, como arquitecto, les construyó las casas en San Ángel, en donde vivía Frida y en donde mi Rivera, y se cruzaban por un puente, ¿no? La familia Rivera la familia de Frida no tuvo realmente muchos hijos, solamente Cristina tuvo 2 hijos, las hermanas de Frida ninguna tuvo hijos, entonces es una familia que prácticamente pues pierde, claro, mucho espacio familiar, ¿no? Porque pues, sí, con presencia que realmente era netamente genética, ¿no? Entonces Cristina, o sea, Isolda, su sobrina, o sea, prácticamente queda Frida sola. Al último, cuando hay un detalle muy interesante que a mí me comentaba el maestro Mario Reyes, el grabador más importante que ha tenido México se llama Mario Reyes, porque en el taller trabajaron todos los artistas más importantes,
tanto de la escuela de la plástica mexicana como los artistas de la ruptura. Y Claro. todos trabajaron con el maestro Mario. Entonces decía que cuando vino el deceso, que fallece la maestra Frida, entra él con Diego Rivera en el lugar donde se hace el horno crematorio, que era un espacio muy pequeño, pero varios entraron apretados. Y cuando sale semicalcinado el cuerpo de la maestra Frida, dice que el maestro Rivera dijo, aún en la muerte, qué bella es. y hay datos interesantes. Cuando la maestra fallece, lo más interesante es que en Bellas Artes le hacen una reunión, se conjuntan todos los artistas más importantes. Ella se casó con uno de los hombres más importantes de la historia de México, como fue el maestro Rivera. Entonces llega el maestro Arturo García Bustos, le pone la bandera, le pide permiso, porque eso me lo explicó el maestro, dice, le pedí permiso al maestro Rivera que si me permitía ponerle la bandera del Partido Comunista Mexicano, y el maestro me dijo que sí. Cuando le pongo eso, se fue motivo por el que corrieron al director de Bellas Artes, porque aunque el presidente era Lázaro Cárdenas, que era con una tendencia también de izquierda política, pero siempre hay formas. Políticamente no era sí, pues bien visto. Era del PRI, claro. Que sí. Entonces eso no se lo podían permitir. Claro. Entonces hay episodios muy fuertes de la vida de la maestra Frida, por ejemplo, cuando va a traer a Trotsky. Recordemos que ella de niña o de joven había admirado mucho a la izquierda, estaba en ese momento la vanguardia rusa, que es el movimiento social fuerte que tumba al zarismo en Rusia, y el líder de los líderes realmente es Trotsky. Entonces cuando llega a México, Trotsky trae un problema que no encuentra dónde ubicarse, quién le va a dar exilio. Ningún país quería, pues sabía que lo iban a matar, que Stanley lo iba a mandar a matar, ¿no? Algo así como lo que pasa en Tehuacán, ¿no? Que andan matando a todo el mundo y bueno, y les sacan las cosas, como es lo que le hicieron al compañero Recuerello, ¿no? Que la izquierda recalcitrante y poco entendida dañan a los grupos y a todo, ¿no? Claro. Entonces, aquí pasa algo muy importante. Cuando el maestro Trotsky ya había tenido contacto y comunicación con el maestro Rivera, cuando el maestro Rivera estuvo en Rusia, le manda a pedir apoyo. Entonces, Rivera está muy enfermo, el maestro Rivera, y le dice que alcanza al presidente y le dice que si le puede dar asilo a Trotsky. Entonces le da asilo a Trotsky, y quien lo va a traer, toda la prensa estaba en Veracruz esperando a Trotsky, toda la prensa. Entonces salieron por la tangente y se fueron a Tampico. Allá llega Trotsky con Natalia Sedova, su esposa, y los va a traer Frida Kahlo, porque en ese momento el maestro Rivera está muy enfermo. Okay. 3 años murió después de que Frida, el maestro Rivera. Y también hay una historia muy interesante de la muerte del maestro, con datos inéditos que me comentaba la maestra Rina. Y cuando llegan a México, bueno, pues sucede todo lo que ya sabemos. Ella admiraba mucho a Trotsky, ella era de izquierda desde la prepa, muy revolucionaria. Y entonces, pues prácticamente fue lo que hizo, lo que transformó la vida de Frida, que ella propiamente tuvo la oportunidad de conocer al líder de líderes de la izquierda, claro, que fue el maestro, y lo tuvo en su casa prácticamente. Sí, porque él llegó. Claro. Después se dio cuenta, la esposa se empezó a dar cuenta, y bueno, ya en uno de los viajes, ella se fue, y pues ya no estaba Trotsky en su casa, y después vino el primer atentado en el cual culpan al maestro Siqueiros. Posteriormente viene aquel amigo de España y mata a Trotsky, ¿no? Con el piolet y toda la historia que tiene. Yo creo que Frida Kahlo es una mujer, cuando muere se le acerca uno de los indígenas, porque tenía mucho contacto con la gente de Oaxaca, y le dice: maestro, ya murió la niñita Fridita. Entonces fue cuando la maestra Rina Lazo conserva el primer vestido de tehuana, la primera blusa de tehuana y el traje que le dio el maestro Andrés Senestrosa a la maestra Frida. Entonces, ha habido películas que hablan acerca de la vida de la maestra Frida, con muchas mentiras, con muchas falsedades,
por ejemplo, lo ponen como que Frida era, oye gordo, oye panzón, y no, era muy respetuosa. Ella era una mujer muy delicada, muy amable, de un carácter fuerte, una mujer decidida, una mujer que desde niña supo lo que iba a hacer y le sacó jugo a la vida. Entonces, Claro. como dijo ella en el último cuadro que pintó ella, que dijo, espero, el final está pronto y espero nunca más volver, ¿no? Entonces, ella fue una mujer que se sobrepuso a todo lo que... Todas sus adversidades. Sí, ¿no? Claro. No. Ella realmente, sus adversidades físicas en tema de salud fueron verdaderamente precarias, complicadas. Frida es una mujer que es como el estandarte de las mujeres en la lucha por salir adelante, ¿no? Claro. Lo vimos, ya lo comentábamos, por ejemplo, con otras mujeres como Elena Garro, como la misma María Izquierdo, María Antonieta Rivas Mercado, Naui Olin, o sea, las mujeres que tuvieron que prácticamente ser sombra y que tuvieron un poquito de luz para poder sobresalir en un México del siglo XX, en donde la mujer era relegada sobre los trabajos fundamentales, en donde la mujer siempre ha sido el objeto secundario en la parte de la educación, en la parte de la cultura. Entonces yo creo que aquí es donde estamos transformando nosotros, claro, hoy con nuevas expectativas políticas y yo creo que esto es interesante. Claro, yo creo que ellas nos dejaron pues un legado totalmente grande a todas las mujeres, ya lo comentabas, claro, hace un rato. Sí, es el parteaguas de lo que nosotras podemos vivir, ¿no? Aunque todavía falta mucho por hacer para mejorar, ¿no?, la situación de las mujeres, pero no podemos pasar por alto pues todo lo que hicieron ellas, pero sobre todo Frida Kahlo, ¿no? Que todo lo que ella, no solamente en cuestión de pintura, en cuestión de cultura, sino igual y toda esta forma de vivir, que si nosotros lo vemos desde un punto de vista social, pues nos dio un ejemplo de, tú lo decías, era amable, cariñosa y abierta, que en esta época creo que nos hace muchísima falta esa apertura, ¿no? No solo, digo, a lo mejor aceptar todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Esa apertura de, como sociedad, como una persona que dice, yo, a lo mejor en cierta forma había personajes en su vida que en algún momento pues no eran del agrado de ella, ¿no? O algo le podían a lo mejor molestar, pero no eso le hacía ser una persona grosera, era ¿no? respetuosa. Claro. El problema de la sociedad es que nosotros queremos imponernos. Claro. Y no tenemos más que una sola arma, que es decir lo que sentimos. Y el espacio de aquel termina donde termina el mío. Claro. O sea, ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que en este caso la maestra Frida era una mujer muy abierta, muy respetuosa, muy cariñosa. El maestro Arturo siempre refería que la maestra era muy cariñosa, era una persona muy afectuosa, muy sencilla, que pese a todo el sufrimiento que había tenido, pues prácticamente nunca demostró dolor. Un día viajé con los maestros a Oaxaca, porque ellos tienen una casa preciosa en Oaxaca, dado que el maestro Arturo había pintado los murales del gobierno de Oaxaca, y pasamos aquí en Cuapan, digo, hablo de Cuapan porque pues, claro. Conocemos Cuapan, y vio Escuela Frida Kahlo, y dice el maestro, no hombre, si la maestra Frida viera, se iba a ¿por qué, maestro? Porque ella era muy sencilla. Claro. Sí, yo creo que ella nunca se imaginó que cuántas escuelas, porque no es la única. Ah, sí, claro. A lo largo del país, cuántas Así escuelas tienen su nombre. No, y negocios, y claro. Bueno, hay toda una marca. Frida Kahlo tiene una marca de productos y todo, pero sobre todo se convierte en un ícono importante de la cultura mexicana, de esa acentuada cultura que tenemos mágico. Cuando vino André Breton y vio precisamente la pintura de la maestra, que era el padre del surrealismo, que fue André Breton, dijo, pero yo que vengo a promover, esto es surrealismo y México es mágico. Hablando del tema artístico, que la parte crítica de arte que yo observo, es que Frida no solamente fue una pintora que promueve el surrealismo, sino entra dentro de la gama
de lo que se conoce como el art gore. El art gore es el arte de la sangre. Esa que encontramos cuadros de 1600, con algunos grandes artistas como Caravaggio, que también hablan de la sangre, pero hoy se ha acentuado con los darquetos y ese tipo de arte. Entonces Frida es una expositora clara de la sangre, es una mujer guerrera desde su obra, porque por ejemplo, a ella le llama mucho la atención un señor que mató a la esposa por celos y dice unos piquetitos y la acribilló, ¿no? Y, bueno, y la pintó. Entonces Frida es una mujer que tiene esa connotación importante de estar entendiendo, tener la empatía del otro, claro, y lo logra transmitir en su obra. El Wilkelman, que es el padre de la metodología de historia del arte, dice que nosotros no podemos dar por sentado, no podemos dar por sentado que lo que pinte un artista es lo que precisamente esté pensando. Claro. Porque a lo mejor Frida pinta un cuadro y lo deja ahí, y ahí deja su sufrimiento y su dolor, y en su vida cotidiana ella tiene otro sentimiento. Claro. Entonces así se puede percibir, porque prácticamente ella se siente una mujer perfecta, ella es una mujer que se pinta abierta, se pinta bella, y es una mujer que aprende a pintarse porque la mamá le mandó a poner a la cama un espejo para que se pudiera estar pintando. Entonces, esa transmisión que su padre le hizo del arte, porque el papá le transmite el arte a Frida de una forma realmente extraordinaria. El papá era un gran fotógrafo, un artista. El papá se dedicaba a toda la República Mexicana a andar tomando las fotografías de todos los monumentos históricos que tenía la Ciudad de México, todo el país México, por mandato presidencial del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, ella nace en una casa en donde el arte y la cultura se traspasan. Claro. Ella dijo, yo me voy a casar con Diego Rivera, y se casó con Diego Rivera. Claro. Y realmente sacan muchos mitos, como eso de que tenía viviendo a Lupe Marín, la primera esposa del maestro Rivera, en la casa, y que Frida abajo en la casa. Eso no. Le pasó a otro artista, le pasó a otro artista, a otro matrimonio, que la esposa estaba embarazada y nunca subía al tercer piso, y el día que sube ahí está otra mujer viviendo, ¿no? Pero no le pasó a ellos. Okay. Porque Lupe Marín, la Mora Prieta, como decían, la tercera mujer importante en la vida del maestro Rivera, la mamá de Lupe y Ruth, realmente era una mujer muy virtuosa, era una mujer completamente muy desarrollada, que salió adelante, que también es de los grandes íconos del siglo XX para mí, porque ella desde su trinchera era una mujer, decía la maestra Reina que era perfecta. Dice, no, ella cosía, guisaba, era virtuosa. Entonces, son historias diferentes, claro, no tiene nada que ver, a veces un poquito de atrevimiento. Por ejemplo, ponen a Ofelia Medina, una Frida demasiado sufrida, que se está quejando. Realmente no, sí lo percibió, porque sí lo tuvo que haber sufrido. Digo, ¿quién tiene tantas fracturas? Claro. Algunos críticos dicen que son 32 operaciones, otros dicen que fueron 38. Entonces, 38 operaciones, 35, claro, más de 30, ya es preocupante, claro, ¿no? A cualquier persona, ¿no? Entonces, en el caso de la maestra Frida, es una mujer completamente que se sobrepuso a todo. Siempre estaba con las flores, siempre con los collares. Ella era una mujer que siempre compartía, porque por ejemplo, José Clemente Orozco no era, por ejemplo, exactamente como el maestro Rivera. El maestro Rivera llegaba y compartía lo que traía Frida y todos consumían ahí. Claro. Y José Clemente Orozco era más serio, más estricto, no compartía nada, ni tampoco Siqueiros. Hablo de los tres porque son la tríada más importante, no porque sean los únicos muralistas, claro, pero claro, ellos fueron los principales. Al maestro Rivera lo corrieron 3 veces del Partido Comunista. Cuando le pone la bandera el maestro Arturo García Bustos al féretro de la maestra Frida, haga de cuenta que otra vez lo vuelven a acercar al Partido Comunista, ¿no? Otra vez lo vuelven a abrir.
O sea, entonces como siempre la izquierda desordenada que hemos sido, ¿no? Entonces, de alguna manera, son historias de vida, Claro. son muchos datos los que se han pasado en la vida de la maestra Frida Kahlo realmente. Claro, yo creo que, digo, como persona que en la escuela nos platican, o igual y vemos un poco sobre todos estos artistas, ¿no? Creo que muy pocas escuelas nos ponen a conocer realmente datos que en este momento, la verdad, para mí han sido muy interesantes. Ha sido una exposición muy educativa para mí, agradezco muchísimo, yo espero que todas las personas también, porque lo decías, ha habido películas, porque igual y muchos conocemos la vida de Frida Kahlo a través de una película, pero tú lo decías, muchas veces no es datos fidedignos, ¿no? No son datos de algo que realmente pudo haber pasado. ¿Tú crees que en algún momento se pueda hacer o alguien haga una película o una serie o algo donde realmente se plasme la verdad absoluta de ella? Yo creo que ya es un tema muy trastocado, ¿no? Claro. Desafortunadamente hay gente que no la conoció y saca cosas que acelera. Por ejemplo, si hablamos de algunos cuadros íconos de ella, la venadita, que es donde está ella de venado, y dicen, no, es que tiene testículos. No, no son testículos del venado, es la parte interna de la pierna. O sea, digo, si hablamos técnicamente referente al cuadro, claro. O sea, estamos hablando de una obra que no necesariamente quiere decir que... Lo que sí los maestros dicen, Frida Kahlo nunca fue lesbiana. Eso sí es algo que es muy mala onda, que ella era cariñosa y que hay cartas en donde ella dice, sí, pero ella era muy afectuosa. Y yo puedo claro. querer mucho a una persona y no por eso quiere decir, o mi gran amiga, y le puedo poner ahí una carta y no quiere decir que con eso yo tenga ese tipo de situación, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que va a ser difícil. Cada vez se va perdiendo más. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, de una biografía, por ejemplo, de Cleopatra. Cleopatra, todo lo que se sabe, la mayoría es de sus enemigos, los romanos, y hablan pestes de ella, ¿no? Entonces, poco se le conoce el valor a la última faraona que tuvo la historia de Egipto, y solamente que busquemos a Suetonio, que era uno de los investigadores, 100 años que vivió después, un filósofo, investigador, historiador que vivió 100 años después de Cleopatra, podría tener más acercamiento. Claro. Porque se va trastocando mucho esto. Y lo mismo pasa con Frida, ¿no? Entre más pasa el tiempo, pues la información, a lo mejor estas personas que tuvieron ese acercamiento personal, pues igual y ya va haciendo que ahora sí que las nuevas generaciones pues ya no tengan, ahora sí que de primera mano esa así información. Es. Por ejemplo, yo lo que tengo es la información de primera mano, pero a veces no lo quiero escribir porque como yo tuve el acercamiento de estar en la casa de los maestros, claro. Como que a veces yo siento que es como traicionar su confianza, ¿no? Claro. O sea, porque no es lo mismo que yo vaya a tu casa y yo vea algo que... Claro, que se pasa ahí, ¿no? No, y además hay cosas fuertes. Claro. Yo recuerdo que, por ejemplo, otra persona me decía, oye, llegaba tal artista y en ayunas echaba un litro de tequila, ¿no? Y el día que se lo pregunté delante de unos periodistas casi me lo niega. Claro, o sea, hay cosas que es lo que yo les digo a ustedes saben cómo queremos mostrarnos, ¿no? Y qué cosa es lo que queremos compartir, ¿no? Yo creo que Netflix podría, ahora con esa capacidad y sobre todo esa propuesta cinematográfica que tiene, de guiones, de series, claro. O la misma, las nuevas tendencias de redes, hacer una investigación directa, claro. Ya ahora con los hijos. Claro, por supuesto. Ya los nietos. Ahora está Isolda, las sobrinas nietas de Frida, de la maestra, pues ya están un poquito más compaginadas, más compenetradas y podrán pero no todos tienen la disposición de platicar. Claro, pero sobre todo de hacer una investigación fidedigna, ¿no? Así es, no, hay grandes investigadores, por ejemplo, tenemos a Marta Zamora, tenemos a Raquel Tibol, ya falleció hace no mucho tiempo, entonces de alguna manera se va perdiendo esa información. Hay libros muy acercados que podrían dar mayores datos.
Sin embargo, como terminaron peleadas Frida, la maestra Frida doña Raquel Tibol, pues a pesar de que tiene un libro duro y severo, realmente si alguien quiere conocer una biografía, además con un sentido estricto, muy biográfico, podrían ver la biografía de Raquel Tibol. Hay otras artistas, otros intérpretes norteamericanos, porque lamentablemente nosotros que somos el centro de la cultura en Latinoamérica, México en la época en un momento dado, en la época del cine de oro, que es lo más importante de México, toma una relevancia internacional en el cine y en la cultura. Todo el mundo quería venir a México a conocer al maestro Rivera, a conocer a Licho Macero, o sea, México ha sido un foco importante de esa cuestión cultural. O sea, México se convierte en el centro del mundo. Todos quieren venir a México a conocer a Frida, al maestro Rivera. Yo creo que hoy es más conocida Frida que el maestro Rivera. Claro. Pienso yo eso. Sí, y yo creo que hasta para las nuevas generaciones tienen más referencia, como ya lo comentabas, como una marca, porque ya hay de muchas formas en las que ha sido plasmada y las nuevas generaciones tienen mayor referencia de ella que del mismo, como usted decía, el maestro Rivera. Pues yo creo que nos podríamos pasar horas y horas platicando sobre este tema, pero me gustaría que nos dieras una reflexión final para que las personas que nos ven puedan quedarse sobre este tema tan interesante. Bueno, yo creo que conocer a la maestra Frida, a las mujeres, nos hace pensar en la valentía que tuvo una mujer pionera en el arte en México en los años 20. Hay muchas mujeres más muy importantes que no tienen ese renombre. Por ejemplo, yo hablo mucho de María Izquierdo porque ella fue inclusive limitada para no pintar mural. Hablo de otras más que a lo mejor ahorita se me escapan de la mente. Mujeres como Nahui Olin, que fue la compañera del doctor, que tiene una biografía extraordinaria. Nahui es una persona de las mujeres que lucharon, que casi las trataron como locas o como dementes por haber brincado el tema machista. Yo creo que a todas las mujeres que me están viendo, a las madres, a los papás que tienen hijas, a mí me preocupa mucho el tema de la inseguridad de las mujeres. Yo creo que conocer en profundidad la biografía de Frida Kahlo es valorar todo lo que su padre le transmitió a Frida, ese amor por el arte, el amor hacia ella misma. Señor, señora, señorita, usted que escucha esto, usted que ve esto, debe saber que vale mucho y que las mujeres hemos emprendido una lucha para que tengamos un valor importante en la sociedad. Si usted es maltratada, o a su hija la maltratan, o a tu hermana, a tu prima, a tu tía, ahí no es. Tienes que estar con quien te quiere, con quien te cuida. Hay una parte importante de Frida cuando el maestro Rivera en la segunda etapa la apoya, que ella ya está muy grave. La segunda etapa cuando se vuelven a casar en San Francisco, California, ya ella ya tiene ya el maestro Rivera se dedica a cuidarla mucho y realmente yo creo que él ahí pagó quizás los sufrimientos por todos los deslices que pudiera habérsele atribuido al maestro Rivera, por todas las mujeres que lo seguían, todas querían que los pintara el maestro Rivera. Quien fue pintado por Rivera vive hasta la fecha, ¿no? Entonces yo sí quisiera que entendiéramos que las mujeres hemos emprendido una lucha de más de 100 años para que se pueda valorar, para que se pueda respetar. Y las mujeres necesitamos mucho afecto, mucho respeto, y nosotras también debemos amar y respetar. Para mí esa es la enseñanza que Frida Kahlo me da. Es una mujer que estuvo con quien estuvo que estar. Ella, pero fue una mujer muy querida por su papá. Fue una mujer que la quiso mucho y la admiró mucho. Es la pareja, porque Diego Rivera tuvo 7 mujeres muy importantes.
pero la más famosa fue Frida Kahlo, ni la mamá de Marika, su hija, ni la mamá de Angelina Beloff, no, la mujer ícono, y fue una mujer que se quería. Si usted tiene una hija, tiene una hermana, una madre, no permitas que te maltraten. Eso nos enseña Frida Kahlo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo espero que en otra ocasión pues podamos seguir platicando de algún tema igual de interesante. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecer el patrocinio de Terra Inmobiliaria y les recuerdo que tienen notificaciones en Miahuatlán, Pino Suárez y Madero. Mayores informes 238-209-3304. Agradezco el favor de su atención y les invito para que nos sintonicen en una nueva emisión de Hoy con Norma. Muchas gracias, hasta la próxima.